Bienvenidos a un episodio más de nuestro mundo de minería de datos. Como saben, en nuestro curso vamos a aprender algunas herramientas para la captura y el análisis de datos en redes sociales. Y una de nuestras primeras actividades se va a centrar en la recolección de datos en Twitter. ¿Por qué Twitter? Bueno, en primer lugar, Twitter es un observatorio de opiniones de personas influyentes. La recolección de tweets en Twitter es súper fácil y rápida en RStudio o en otras herramientas como Chorus Catcher que pueden revisar en otros videos. Y además, los datos que se recolecten con Twitter nos permiten analizar fenómenos de alcance local, regional y mundial que de otra manera sería imposible de acceder o de comprender si no existiese esta red social. Entonces, en este video vamos a aclarar algunas dudas que han surgido de nuestro curso de Introducción a Big Data. Entonces, fíjate, como te decía, lo primerito que hay que hacer es entrar a esta página web. En Google uno pone app espacio Twitter y le va a salir esta opción que se llama Twitter apps-Twitter Developer, ¿sí? Y entonces caemos en esta página que estás observando acá. En este botoncito azul, uno donde dice crear una app, uno pisa y entonces te salen estos detalles, ¿sí? Obviamente Ahí, yo no lo voy a llenar porque pues como pudiste haberte dado cuenta antes, ya yo tengo aquí varias apps ah, creadas, cor- ¿sí? correcto. Ahí una consulta, eh, uno tiene que crear uno para cada trabajo que vaya a hacer o para cada investigación o para cada extracción de datos o uno puede utilizar uno para siempre o... Tú puedes crear uno para siempre. De hecho, eso es lo que yo he usado eh, para propósitos de investigación. Sin Correcto. embargo, para propósitos de clase, pues puedes ver que tengo una llamada Juanca, otra llamada nombre apps, luego otra clase apps, luego otra Twitter clase Big Data, y así siguiendo, porque cada vez que me ha tocado dar clases, siempre cuando llegamos a este punto, nuestros estudiantes dicen, profe, ya va, explique bien cómo es la cosa, entonces Ok, siempre me ha tocado explicar ok, desde ok. cero la cosa, ¿no? Sí, Eh, un detalle, cuando tú le das clic aquí, una vez que ya creaste la app y le das clic aquí en Details, aquí en la pestaña llamada Keys and Tokens, puedes, correcto. puedes observar que tienes el Consumer API Keys, entonces tienes dos claves, esta llamada API Key, esta que estoy seleccionando, y luego tienes esta otra que se llama API Secret Key. Correcto. Pero además debes tener otras dos credenciales que se llaman Access Token y Access Token Secret, ¿sí? Correcto. Ahora, estas, bueno, como yo las creé hace un montón de tiempo, están ocultas y esto es para fines de privacidad, ¿sí? Entonces, Correcto. cuando tú le das clic aquí en Regenerate, ¿sí? Él dice, esta acción te va a regenerar tanto la token como la Access Token Secret. Hágale. Le das Regenerate y aquí te sale ambos. Tú las copias y las traes para tu script de R en la parte específica donde tienen que ir. Aquí de todas Correcto. maneras puedes ver que esta que se llama Access Token, al copiarla, la meto en donde va Access Token. Y luego me queda pendiente Access Token Secret, acá está, dentro de las dobles comillas, le doy acá copiar y entonces pego acá. Hasta ahí. Verifico Vamos. 9VJSC, perfecto, 9V. Y Una consulta. y estas dos primeras son las mismas que estaban acá, CYSC9, CYSC9, el Consumer Key, y el API Secret Key RFYW, perfecto.
Entonces, fíjate, Carlos, eh, pon cuidado que aquí en el ambiente todo está en blanco, ¿cierto? Sí, Entonces, cuando yo corro línea por línea, ¿sí? Van apareciendo esas claves, ¿sí? Y entonces acá, ups, perdón. Y entonces acá ya yo entré. Fíjate, con este primer código voy a pedirle a Twitter que me dé la información del usuario llamado Noticias RCN, ¿vale? Entonces ok, cuando lo corro, ahí está. Entonces fíjate, descripción, nuestra responsabilidad es confrontar opiniones, tralala, tralala. Número de seguidores tanto, número de vistas de favoritos tanto, número de personas a las que sigue tanto, URL, tralala, tralala. Todo esto es información que tú puedes chequear directamente en la página de Noticias RCN. ok. Ahora fíjate, con este código que estás viendo aquí, el que está en la línea número 10, El yo set, le voy a pedir que me dé los últimos 1000 tweets, ok, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces voy a correr la pelotica roja que ves acá, es esta que que está estoy corriendo. señalando, significa que R está trabajando, ¿sí? Ok. Le toca esperar un poquitico. Ahí mientras, bueno, ahí ya terminó, pero le hago una Ahí pregunta. ya, ajá. ¿Eso lo que arroja son los tweets que publica Noticias RCN o los comentarios que le hacen o... No, 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 no. Fíjate. Aquí te dice Search Twitter y aquí dice From Noticias Ah, RCN. ok, ok, Entonces estos 1000 son los tweets que han salido tuiteados desde Noticias RCN. ok, exacto, lo que ellos como usuario postea, sí, ok, Listo. Entonces fíjate otra cosa. Este primer objeto llamado TWU1, si te fijas aquí en el ambiente está definido como una lista. Entonces ahora nos toca transformarlo a un data frame. bien, correcto, Para eso vamos a usar el paquete clear y ahora aplicándole la función ldeploy, esta que está acá, vamos a transformar ese TWU1, este que está acá, ahora debe aparecer cuando corra este código como un data frame. ok, ok, Ahí está. Entonces fíjate que cuando lo piso aquí, aquí ya lo tengo en formato Excel. Bueno, en una vaina que se parece a un formato Excel, digamos. ok, sí, 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 ok, Claro, date cuenta de una cosa, solamente con este ejemplito, porque apenas van 12 líneas de código, ¿sí? sí, Con este ejemplito solamente tengo los tweets los últimos 1000 tweets que ha tuiteado Noticias RCN. Esta columna correcto, llamada text es el tweet, es lo que tuiteó, correcto, ¿sí? ok, Exactamente, es lo que tuiteó. Y acá, esta columna llamada created, la columna número 5, te dice la hora y la fecha en que fue tuiteado, ok, ¿sí? Entonces, claro, el objetivo de nuestra clase en este sentido es que ustedes observaran lo sencillo que es usar esta herramienta para chupar datos. correcto, Ahora, lo que no les he enseñado, y eso lo vamos a ver con nuestro artículo de consumo ideológico en nuestra clase eh, sincrónica, es una cosa que, digamos, escapa del propósito de la clase de Big Data porque ya es un objetivo propio de un investigador. Me explico. Con esta herramienta acabamos de observar cómo es sencillo, factible, chupar datos desde Twitter utilizando una API de Twitter, ¿vale? cor- correcto, Ahora, el punto es, bueno, ¿y para qué me sirve eso? ¿O qué hago yo con esas cosas? Bueno, precisamente ese es el secreto, Carlos.
el qué orientación o qué valor o qué uso le voy a dar a a estos datos. Recuerda nuestra clase del principio, la diferencia entre datos, información y conocimiento, ¿sí? Correcto, así Eso es, va, eso no lo da la herramienta tecnológica, eso lo da tu conocimiento, en este caso como experto en mercadeo. Porque, correcto. por ejemplo, aquí en lugar de Noticias RCN, yo, por ejemplo, pude haber puesto, qué sé yo, Caracol, Falabella o cualquier cosa que te dé la gana, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos generar tantas bases de datos como usuarios de Twitter querramos explorar con el propósito que tengamos definido. Lo que precisamente no podemos enseñar acá, y no porque no querramos, sino porque no nos alcanza el tiempo, es a definir qué usos o qué objetivos o qué propósitos podemos tener para usar estos datos. ¿Me explico? Sí, correcto. Sí, sí, Porque sí. pues, porque por ejemplo, un propósito podría ser miremos las fake news, las noticias que son falsas. O miremos el consumo ideológico, que ese es precisamente el paper que vamos a tocar en la clase. O toquemos las reacciones a las políticas, a los comentarios de Donald Trump. O Correcto. me explico, o sea, los usos que Sí. podemos darle a esta Ah, herramienta son ahora, tan variados pues imagínate, se nos ujú. pasaría todo el semestre definiendo posibles usos. Sí, ahora mismo a mí se me ocurre, por ejemplo, hoy, hoy en día, como está la situación acá en Colombia, muchos dirigentes del país están activos en Twitter, ¿Correcto? porque todos quieren opinar del coronavirus, todos tienen la posible solución y sobre todo los dirigentes que hoy están gobernando. Sí, Hablando ya un poco en el campo en que nosotros como nos empresa movemos. sí, exacto, ya. Entonces, por ejemplo, el alcalde de tal ciudad ha hecho eso se puede, por ejemplo, yo puedo seleccionar un rango de una fecha, un periodo de tiempo. Sí, sí, claro. Fíjate, yo voy a chequear porque, mira, hay otra herramienta, Carlos, que te invito a ti y bueno, también a nuestros compañeros a probarla. Es más sencilla para ustedes que están empezando digamos, a usar estas tecnologías. Se llama Twitter Capture Analysis. A ver, o algo así. Aquí está, Chorus. Fíjate, esta herramienta yo no la uso por la sencilla razón de que esta herramienta solamente corre en Windows y yo tengo, esto no es Windows, esto es Linux, ¿sí? Ok. Pero esta herramienta es muy chévere porque es práctica, hermano, o sea, es pisar botoncitos, no tienes que echar código. Ok. Pero igual que en el caso de RStudio, tú puedes aprender a usar la herramienta, pero si no tienes claro cuál es el objetivo o el propósito o el uso que le vas a dar a esos datos, pues no importa si usas R o si usas Chorus o si usas cualquier otra cosa, eh, el no saber para qué usarlo te deja un poco en la misma situación, ¿sí? Te voy a Mm. compartir la página para que le eches unos... ¿Tú tienes Windows o tienes otra? Yo tengo Mac, pero aquí en este Ah, Mac lo que hice fue como que dividí el disco duro y tengo en el disco duro de Mac tengo un pequeño espacio para Windows. Entonces tengo los dos sistemas aquí en el Mac. bueno, podrías probar, Sí, a eh, mí, en el- podrías probar para ver qué tal te funciona esa herramienta, ¿sí? Yo la conocí cuando llegué a la Conrad en el año 2015. En aquel entonces ya yo había empezado a trabajar con estas herramientas y le escribí a uno de los creadores de esta herramienta que se llama Timothy Criven. Voy a aprovechar aquí que tengo el correo abierto para mostrarte. Timothy Criven. Sí, fíjate, el último email que yo tuve de Timothy
fue del 13 de noviembre del 2015. Yo en aquel entonces, claro, estaba escribiendo el paper de consumo ideológico, que es el que vamos a estudiar en nuestra clase, que creo que es esta semana, nos toca, ¿no? Sí, Eh, este paper es el que vamos a ver en esta clase. En este paper mi propósito es doble. Por un lado, quiero mostrarles cómo fue que yo obtuve los datos de Twitter. ¿Sí? Déjame mostrar acá. Biórtico. Por un lado, les quiero mostrar cómo fue que yo obtuve los datos de Twitter, pero por el otro también quiero mostrarles cómo fue que yo hice estos gráficos. correcto. Ahí yo medio vi la presentación que usted tiene publicada en el, en el aula. Ahí medio estuve revisando. Ah, súper, súper. Entonces, fíjate, aquí es claro que yo lo que quería era mirar si la ideología política, definida en términos de un individuo que representa un partido tradicional, un partido independiente o una alianza política entre partidos, Mm, tenía o no diferencia en el número de tweets, en los votos recibidos, en el número de seguidores de Twitter, en el número de eh, retweets y así siguiendo. interesante. Claro, lo que tú dijiste hace unos minutos, ahorita como está la cosa del coronavirus, entonces todo el mundo está hablando por Twitter de ya tengo la solución y no sé qué y cosas Sí. por el estilo. Entonces, claro, un ejercicio que podría hacerse, pero fíjate que ya eso exige más de nuestra parte creativa, o sea, por mucho que tengamos el manejo de la herramienta, como ves acá, recolectar tweets es tan fácil como este código, ¿sí? Sí, El asunto es que luego de este podemos tener una lista enormemente larga de distintos tweets tuiteados desde distintas cuentas de Twitter y entonces toca unificar, poner todas esas bases de datos en una única base de datos. Y luego o- toca limpiarlos, luego toca quitar los retweets y así. ok. Entonces, claro, en esta última parte ya comienza a observarse de una forma más aplicada cómo manejar scripts en R, cómo manejar bases de datos, cómo manipular bases de datos con los ejercicios anteriores que han hecho, comienza todo a fusionarse en una especie de ingeniería de datos que reúne o combina distintos elementos para hacer una base de datos un poco más sencilla de manejar. Upload file. Ahí se los compartí, Carlos. Perfecto. Entonces, ábrelo, descárgalo, úsalo y síguelo como un ejemplo para poder hacer algunas cosas. Claro, el libro que tú mencionaste, que era el que estaba en el syllabus, con el libro lo que yo pretendía era mostrarles a ustedes, digamos, la realidad a la que se consigue una persona como tú o como yo que está lidiando con aprender directamente desde la literatura, leyendo los libros técnicos, ¿sí? Efectivamente, como tú dijiste, la vivencia que uno tiene es que tú copias, pegas y haces y pues logras dar con algunas cosas, pero parece que hay algunas eh, actividades, por llamarlo de alguna manera, que hacen la herramienta que a uno no les luce tan transparente, ¿sí? Entonces Ok. allí es donde está el truco de aprender a usar los paquetes. Está. Entonces fíjate, voy a buscar el paquete Twitter. Al hacer clic aquí, entro en la viñeta. Esto es lo que se llama la viñeta de ayuda. Y aquí tienes una especie de páginas amarillas con cada una de las
funciones específicas del paquete Twitter. Entonces, si yo quiero saber qué significa search Twitter, ¿sí? Me vengo aquí a la S y aquí está la función search Twitter. Entonces acá está la descripción. Esta función emitirá una búsqueda basada en Twitter sobre una cadena de texto proveída, ¿no? Te da un ejemplo del uso, cuáles son los argumentos, es decir, las cosas que tienen que ir dentro del paréntesis. Aquí fíjate que tú puedes definir desde qué fecha hasta qué fecha, lo que tú preguntabas. Ok. Incluso también puedes definir si lo quieres restringir a alguna parte del planeta Tierra, algún continente, algún país, etcétera, y te dan otros detalles. Entonces, ¿cuál es el truco, Carlos? El truco aquí consiste en saber entender que los paquetes tienen acá, cuando tú pisas sobre el nombre del paquete y le das clic, entras en la pestaña Help y aquí está la documentación para el paquete Twitter versión 1.1.9, que es la que tengo más reciente, ¿sí? Buenísimo. Entonces acá tienes cada una de las funciones y la tarea práctica, o digamos, así fue que yo lo aprendí hace 5 años cuando llegué como profesor nuevo en la Conrad. Yo invertía mucho tiempo leyendo cada una de estas documentaciones y a medida que iba leyendo para qué servía cada una de esas funciones, iba entendiendo cómo era que funcionaba toda la cosa. Claro, en aquel entonces yo estaba también debatiéndome, como te mostré aquí con la herramienta de Timothy. De hecho, yo invité a Timothy a trabajar juntos en ese paper, pero finalmente el man se embolató y entonces, bueno, yo realmente no le quise insistir más. Pero la idea de este paper, que finalmente salió publicado con Jorge. Jorge es un profe también de la Conrad, que lo conocí por accidente y él terminó ayudándome. Él es profe de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, de ahí mismo de la Conrad. Ok. Él me terminó ayudando con unas cosas y por eso fue que finalmente este paper salió entre los dos. Si no, hubiese salido nada más únicamente conmigo, o sea, como único autor. Ok. Eh, la cosa es que Timothy no sabía usar Linux, no sabía echar código, entonces finalmente yo eché para adelante por mi cuenta. Ok. No, 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 interesante y súper clave la recomendación que me dice del tema de la documentación de cada uno de los paquetes que uno instala. Y eso yo creo que ahí está el quid del asunto porque hay uno ya investigando y echando códigos y probando es que empieza uno a obtener toda la información, porque así me ha pasado, o sea, de pronto no me funciona y qué pasa si pongo esto y qué pasa si pongo lo otro hasta que doy con lo que uno quiere obtener de una base de datos, pues así me ha pasado con los ejercicios, pero yo creo que con Claro, esto es mucho más fácil, o sea, mucho sí, más, o sea, te guía mucho más, ya tú sabes cómo poner y qué poner y todo eso. así es, así es.